Cuando mis propios vástagos me acompañaron al cine esa tarde fresca de octubre, jamás pensé que saldría de aquel lugar con las manos atadas dentro de un automóvil de captores que ellos mismos habían contratado. El aviso que recibí mientras veíamos la cinta no venía de un extraño, sino de alguien que deseaba rescatar mi vida de mis propios descendientes. Antes de seguir, te pido que te unas al canal, activa la campanita porque cada día compartimos nuevos relatos. Regálanos un me gusta y dinos en los comentarios de qué ciudad nos ves. Mi nombre es Rodrigo Vidal Moreno. Tengo 64 años y por muchos años estuve convencido de que había formado una familia fuerte, fundamentada en principios verdaderos y cariño absoluto. Fui dueño de una empresa del rubro textil en Madrid. Acumulé un patrimonio de casi 2 millones de euros, trabajando 18 horas diarias por 30 años, y creía que mis esfuerzos habían rendido frutos para otorgarles un futuro prometedor y seguro a Álvaro y Nerea, mis dos únicos retoños. Mi esposa Carmen había fallecido de cáncer de mama hacía 4 años, quedándome viudo a los 60. Desde ese momento había enfocado todo mi afecto paternal en mis hijos ya adultos, ayudándolos con dinero siempre que lo requerían, prestándoles efectivo sin cobrarles intereses, e incluso pensando en hacerlos socios principales de mi negocio familiar. Pensaba honestamente que éramos un núcleo familiar unido, que se brindaba apoyo en los momentos complicados. Aquella tarde del 15 de octubre de 2024, mis hijos me propusieron asistir al cine de una manera totalmente sorpresiva. «Papá, hace bastante que no compartimos un momento en familia», me dijo Nerea con esa dulce sonrisa que siempre me conmovía y me recordaba tanto a su madre ya fallecida. Álvaro aceptó con entusiasmo. «Sí, veamos esa película de acción que tanto te gusta. Será como en el pasado». La invitación me parecía rara porque hacía meses que apenas me buscaban, siempre ocupados con sus propias vidas llenas de problemas, sus empleos muy exigentes y sus continuos apuros económicos que yo trataba de resolver discretamente sin hacerlos sentir humillados o dependientes de mí. Fuimos al Cine Príncipe Pío, uno de los mayores complejos de cine de Madrid. Recuerdo muy bien que compraron los boletos para la función de las 7:30 de la noche, una cinta de acción norteamericana que recién se estrenaba. Eligieron asientos en la última fila de la sala, algo muy poco habitual, porque yo siempre prefería sentarme en las filas del medio para apreciar mejor la pantalla y escuchar bien las voces. «Aquí estaremos más cómodos, papá», insistió Álvaro cuando le mencionó mi costumbre. «Además, si necesitas ir al baño durante la película, no incomodarás a otros espectadores». Su justificación sonaba razonable, pero algo en su tono me resultó forzado y ensayado. Durante los primeros 30 minutos de la película, me di cuenta de que ambos se veían muy tensos y nerviosos, revisando sin parar sus teléfonos con gestos de preocupación. Álvaro incluso sudaba un poco, a pesar de que el aire acondicionado funcionaba perfectamente. Nerea movía la pierna sin parar, una manía que tenía desde niña cuando algo la inquietaba mucho o cuando había cometido alguna falta. Entonces llegó el instante que cambió mi existencia para siempre. A las 8:15 de la noche, justo en medio de una escena de persecución de autos, mi teléfono vibró de forma discreta. Un mensaje de un número completamente desconocido que decía: «Señor Vidal, abandoné la sala de cine discretamente ahora mismo. No le diga absolutamente nada a sus hijos. Su vida corre un peligro inminente. Espéreme en la entrada del estacionamiento subterráneo del centro comercial. Soy un detective privado contratado por su hermana Carmen para cuidarlo. Mi hermana Carmen había muerto de un ataque al corazón 3 años antes, así que esa referencia me confundió por completo. Mi pulso empezó a dispararse sin control. ¿Qué quería decir este mensaje tan alarmante? ¿Quién podría estar enviándome semejante aviso? ¿Por qué mencionaba específicamente a mis hijos como una posible amenaza? Miré de reojo a Álvaro y Nerea, tratando de notar algo sospechoso en lo que hacían. Álvaro tenía el rostro tenso y concentrado en su móvil, escribiendo algo deprisa. Nerea seguía moviendo la pierna sin parar, pero ahora también se mordía las uñas.
Otro de sus hábitos cuando mentía o escondía algo importante desde pequeña. «Tengo que ir al baño», susurré lo más normal posible. Álvaro me miró rápidamente, con una expresión que no pude entender del todo. «¿Quieres que lo acompañe, papá? Este cine es muy grande y es fácil extraviarse». Su ofrecimiento me pareció extrañamente dudoso, porque nunca antes había demostrado tanta inquietud por mi sentido de la orientación. «No, tranquilo, vuelvo enseguida», respondió tratando de mantener la voz firme. «Solo serán unos instantes». Salí de la sala con las piernas temblándome sin control, simulando la calma total, pero sintiendo que cada paso podía ser visto y analizado por mis propios hijos. El pasillo del cine me parecía eterno, y cada persona que pasaba cerca podría ser parte de algún plan oscuro que mi mente todavía se negaba a entender por completo. En el estacionamiento subterráneo me esperaba un individuo de unos 50 años, de piel morena con barba bien cuidada y semblante serio. Llevaba puesto un traje oscuro y una carpeta debajo del brazo. «Señor Vidal, soy Ismael Cortés Navarro, detective privado con licencia. Tenemos muy poco tiempo para explicarle la situación». Sus siguientes palabras me helaron la sangre y arruinaron para siempre la imagen que tenía de mi familia. Sus hijos han contratado a 2 delincuentes conocidos para secuestrarlo cuando salgan del cine esta noche. El plan detallado consiste en llevar a una bodega abandonada en Leganés y forzarlo a transferir $300,000 de sus cuentas bancarias personales antes de 1900 quitarle la vida. «Eso es absolutamente imposible», balbuceé mientras mi mundo se desmoronaba. «Son mis hijos. Yo los eduqué. Les he dado todo lo que tenían». Ismael me mostró al instante una serie de fotos en su teléfono que documentaban una realidad espantosa. Álvaro entrando en un lugar clandestino de préstamos abusivos en el barrio de Carabanchel, con fecha del 25 de septiembre, Nerea reuniéndose en secreto con 2 hombres de aspecto peligroso y antecedentes penales en un bar de mala fama en Vallecas. Fotografía fechada el 2 de octubre. Las imágenes estaban perfectamente probadas con marcas de tiempo digitales que no dejaban duda de su veracidad. ¿Cómo consiguió exactamente estas pruebas tan comprometedoras?, pregunté con voz temblorosa, sintiendo que cada revelación era como un golpe directo al estómago. Su cuñada Pilar Ruiz Santamaría me contrató profesionalmente 3 semanas antes de morir por su enfermedad incurable, explicó Ismael mientras ordenaba cuidadosamente más papeles de su carpeta. Me pidió específicamente que vigilara discretamente a sus sobrinos Álvaro y Nerea, porque tenía serias sospechas de que ambos tenían serios problemas económicos y podrían representar un riesgo real para su seguridad personal y su fortuna. Pilar, la hermana menor de mi difunta esposa Carmen, siempre había sido una mujer muy perceptiva e intuitiva. Recordé claramente nuestras últimas charlas telefónicas semanales antes de su muerte por cáncer de páncreas el mes pasado. «Rodrigo, ten muchísimo cuidado con Álvaro y Nerea», me había advertido repetidamente durante sus últimas semanas de vida. «Están cambiando gradualmente. Se han vuelto extrañamente fríos e indiferentes contigo. Hay algo en sus ojos que me aterra profundamente». En aquel momento, pensé ingenuamente que eran ideas exageradas de una mujer muy enferma y asustada por su propia muerte cercana. Qué equivocado estaba por completo. Los maleantes contratados se llaman Mateo Blanco Silva y David Romero Castillo. Continuó Ismael mostrándome archivos policiales detallados. Ambos tienen largos historiales delictivos por robos con violencia, chantaje agravado y banda organizada. Sus hijos les han prometido exactamente 5.000 euros a cada uno por terminar el trabajo con éxito. El dinero restante del chantaje serviría para pagar las deudas urgentes de Álvaro con prestamistas ilegales y financiar el rescate económico del despacho de abogados en quiebra de Nerea. Me enseñó más fotografías aún más terribles. Mis propios hijos entregando personalmente dinero en efectivo a estos criminales profesionales en el estacionamiento del centro comercial, Plaza Norte.
Álvaro sonreía ampliamente mientras le daba la mano a Mateo como si fuera un trato comercial normal. Nerea abrazaba con familiaridad a David como si fuera un viejo amigo de confianza, no un criminal contratado para asesinar a su padre. Las imágenes me quemaban literalmente los ojos y el espíritu. La traición era tan profunda y bien pensada que mi mente se negaba a asimilarla por completo. «Pero hay algo mucho peor, señor Vidal», añadió Ismael con semblante sombrío. «He logrado grabar llamadas telefónicas donde ambos hermanos hablan abiertamente de la necesidad de eliminarlo básicamente después de obtener el dinero extorsionado. No pueden permitirse dejar testigos vivos que eventualmente los acusen ante la justicia». Me dio audífonos inalámbricos y puso archivos de audio que destrozaron cualquier mínima esperanza de malentendido o error. La voz inconfundible de Álvaro diciéndole claramente a Mateo durante una conversación del 8 de octubre, «Mi padre es un hombre mayor, débil y confiado. Después de conseguir con éxito los 300.000 € que necesitamos, hizo exactamente lo que creáis más conveniente para vuestra seguridad. Nosotros estaremos tranquilamente en casa con coartadas perfectas e irrefutables». La voz fría y astuta de Nerea añadiendo inmediatamente, «que parezca un robo común de la calle. La policía nunca sospechará ni remotamente de nosotros como parientes directos. Somos hijos ejemplares que amamos profundamente a nuestro padre». Mis piernas cayeron por completo y tuve que sostenerme contra una columna del estacionamiento para no caer al suelo. Ismael me sujetó firmemente del brazo, con expresión de entendimiento pero profesional. «Respire hondo y mantenga la calma. Señor Vidal, todavía nos queda tiempo suficiente para cambiar completamente esta situación y proteger su vida. ¿Cómo planean ejecutar exactamente este crimen tan elaborado? ¿A dónde pretenden llevarme específicamente? Tienen alquilado bajo nombres falsos un local industrial totalmente abandonado en la carretera secundaria de Leganés. Kilómetro 23 exactamente. Sus hijos les han dado detalladamente las claves de acceso a todas sus cuentas de banco en línea, sus claves personales e incluso sus códigos de seguridad adicionales. El procedimiento planeado es aparentemente sencillo. Cuando salgan del cine después de la película profesional, Mateo y David se acercarán haciéndose pasar por ladrones callejeros comunes. Sus hijos actuarán de manera convincente como víctimas asustadas e inocentes. Pero los criminales únicamente se lo llevarán a usted. La verdad me tocó duramente como un mazo. Absolutamente todo había sido una farsa teatral meticulosamente preparada. La invitación espontánea al cine, la elección estratégica de los asientos traseros, el nerviosismo evidente de ambos, habían estado esperando pacientemente a que llegara el momento preciso para llevar a cabo su plan asesino. ¿Cuánto tiempo exactamente llevaban tramando esta conspiración parricida? Según mis investigaciones exhaustivas y los documentos reunidos desde principios del mes de septiembre aproximadamente, Álvaro perdió grandes sumas de dinero, apostando sin control en casinos en línea ilegales. Los prestamistas profesionales empezaron a amenazarlo esencialmente con dañar gravemente a toda su familia si no pagaba inmediatamente sus deudas acumuladas. Nerea al mismo tiempo perdió el caso judicial millonario de Mendoza Construction, que le habría dado exactamente 200.000 € en honorarios profesionales. Ambos necesitaban desesperadamente una solución económica rápida, drástica y definitiva. Mi mente atormentada recordó hacia atrás el mes de septiembre con una claridad dolorosa y reveladora. Álvaro había estado extrañamente cariñoso y pendiente de mí, visitándome más a menudo de lo normal, preguntándome sutilmente sobre mis contraseñas bancarias, supuestamente por razones de seguridad familiar. Nerea había insistido varias veces en revisar minuciosamente mi testamento actualizado y todas mis pólizas de seguro de vida vigentes. Las señales claras habían estado allí siempre, pero yo las interpreté completamente como una genuina y natural preocupación filial. Mientras Ismael esperaba con paciencia mi respuesta sobre cómo actuar, mi mente se lanzó a un recorrido devastador hacia sucesos recientes, rearmando cuidadosamente los últimos meses con una claridad dolorosa
que me resultaba absolutamente insoportable. Todas las partes sueltas del rompecabezas comenzaron a unirse de forma terrible, formando un dibujo espeluznante de engaño y traición familiar. Recordé vívidamente el 8 de septiembre, cuando Álvaro apareció sin avisar en mi casa, con lágrimas aparentemente reales corriendo por sus mejillas. «Papá, estoy pasando por una situación económica muy difícil y desesperante. ¿Podrías prestarme 15,000 euros urgentemente?» Su actuación había sido tan convincente, con esa voz cortada y esas manos temblorosas, que le entregué el dinero al momento sin hacer ninguna pregunta molesta, como siempre había hecho durante toda su vida adulta. Ahora entendía amargamente que esa fuerte cantidad no había sido ni de lejos suficiente para saldar sus deudas con los prestamistas criminales y que probablemente había sido usada como primer pago para contratar a los futuros asesinos. El 18 de septiembre, Nerea llegó a mi hogar familiar con una costosa botella de vino tinto y me propuso cenar juntos en intimidad, algo que no habíamos hecho en meses. Durante esa comida que parecía afectuosa, me interrogó sutilmente sobre mis ahorros en el banco, mis diferentes inversiones, mis propiedades e incluso sobre el código numérico de acceso a mi caja fuerte en casa, donde guardaba documentos importantes y algo de dinero en efectivo para emergencias. «Papá, a tu edad deberías tener todo perfectamente organizado y escrito por si algo inesperado te sucediera», me había dicho con una sonrisa radiante que ahora reconocía como completamente calculadora y manipuladora. Es responsabilidad de los hijos asistir a sus padres mayores con estos asuntos tan delicados. La primera semana de octubre, ambos hermanos comenzaron a coordinar sistemáticamente sus visitas familiares. Siempre llegaban juntos con excusas aparentemente lógicas. Siempre sostenían conversaciones privadas en voz baja mientras yo preparaba café en la cocina. Siempre parecía estar hablando de algo urgente e importante que cortaban abruptamente cuando yo regresaba al salón. Una tarde del 5 de octubre los escuché mencionar específicamente la bodega de Leganés durante una de estas charlas secretas y ingenuamente. Pensé que estaban planeando algún proyecto comercial juntos o quizás considerando alquilar un espacio para montar un negocio familiar. Qué terriblemente inocente y ciego había sido al no darme cuenta de las evidentes señales de peligro. El 4 de octubre, Álvaro insistió con fervor en acompañarme personalmente al Banco Central para ayudarme profesionalmente con trámites administrativos complejos. Observó con mucha atención cada movimiento de mis dedos sobre el teclado mientras accedía normalmente a mi banca en línea, memorizando obviamente cada contraseña, cada código de seguridad, cada proceso de verificación. Incluso me sugirió de manera educada cambiar algunas claves antiguas por motivos de seguridad informática moderna, asegurándose maliciosamente de que fueran lo suficientemente simples y fáciles de adivinar para que él pudiera recordarlas perfectamente. Nerea, por su lado, había comenzado a hacerme preguntas aparentemente casuales sobre mi rutina diaria específica. ¿A qué hora exacta sueles salir de casa los fines de semana, papá? ¿Tienes algún plan social fijo para los próximos días? ¿Sueles contarle a alguien tus actividades programadas? Sus preguntas me parecían una conversación familiar normal, pero ahora entendía con terror que estaban analizando minuciosamente mis costumbres diarias para identificar el momento perfecto y más seguro para ejecutar el secuestro sin testigos ni interrupciones. El 10 de octubre, durante una visita supuestamente normal, los descubrí intercambiando miradas de complicidad y muy significativas cuando pensaban que yo no los veía directamente. Álvaro le mostró discretamente algo en la pantalla de su móvil a Nerea, probablemente mensajes o fotos relacionadas con el plan, y ella pareció ciertamente con una expresión de fría determinación que me resultaba totalmente desconocida en el rostro de mi propia hija. Después de aquella visita inquietante, mi hijo comenzó a llamarme por teléfono todos los días sin falta, algo completamente inusual en él, considerando que normalmente pasábamos semanas sin comunicarnos. Durante estas llamadas que parecían afectuosas, me preguntaba específicamente qué estaba haciendo en cada momento, dónde me encontraba con exactitud,
con quién había hablado durante el día, qué planes tenía para las siguientes jornadas. La tarde del 13 de octubre, exactamente 2 días antes de la fatal invitación al cine, Nerea vino sola a casa con una expresión visiblemente ansiosa e inquieta. Parecía estar librando una lucha interna con pensamientos perturbadores. Me pidió con insistencia que le enseñara de nuevo, paso a paso, cómo acceder correctamente a todas mis cuentas bancarias en línea, alegando profesionalmente que quería ayudarme a actualizar y mejorar mis finanzas personales para mayor seguridad. Durante más de 1 hora entera, practicamos meticulosamente las operaciones electrónicas, los pasos para transferir dinero, los códigos de verificación adicionales, y ella tomó notas extremadamente detalladas en su cuaderno profesional de abogada. Incluso me hizo repetir varios procedimientos para asegurar de que había memorizado perfectamente cada etapa del proceso. «Es importante que sepas hacer esto rápidamente y sin errores, papá», me había dicho con una sonrisa que ahora reconocía como siniestra. En situaciones de emergencia, la rapidez y precisión son esenciales. Ahora, parado en aquel estacionamiento subterráneo, frío y mal iluminado, todos los recuerdos, esos aparentemente inocentes, se convirtieron brutalmente en pruebas contundentes e irrefutables. Mis hijos propios no solo habían planeado robarme sistemáticamente, sino que habían estudiado cada detalle psicológico y logístico para asegurar el éxito total de mi asesinato premeditado. Los ha visto comportarse de forma notable durante las últimas semanas. Continuó Ismael con perspicacia, como si estuviera leyendo mis pensamientos atormentados. Las personas que traman crímenes tan graves siempre muestran signos involuntarios de enorme tensión mental y ansiedad incontrolable. Tenía toda la razón en su análisis profesional. Álvaro había bajado de peso visiblemente durante el último mes. Sus ojeras se habían marcado dramáticamente y sus manos temblaban notablemente cuando encendía cigarrillos, un hábito destructivo que había recuperado después de años de abstenerse por completo. Nerea, normalmente impecable en su aspecto profesional, llevaba días seguidos sin arreglarse bien el cabello y había desarrollado un tic nervioso compulsivo de morderse las uñas hasta sangrar. Pero lo más revelador desde el punto de vista psicológico, añadió Ismael gravemente mientras revisaba sus apuntes de investigación, es que durante las últimas 2 semanas han estado visitando en secreto a un experto en psicología forense especializado en conducta criminal. Quería asegurarse científicamente de que su reacción emocional después de su muerte se viera como auténtico dolor y fuera convincente para las autoridades. Esa información me destrozó completamente por dentro. No solo habían planeado minuciosamente asesinarme por dinero, habían practicado profesionalmente cómo llorar de forma creíble en mi funeral. Señor Vidal, necesito que tome una decisión crucial inmediatamente, me apuró Ismael mientras miraba su reloj con expresión tensa. Sus hijos van a comenzar a preocuparse seriamente si no regresa pronto a la sala de cine. Cualquier tardanza prolongada podría despertar sospechas y echar a perder fatalmente todo el operativo. Respire hondo, tratando de procesar la enorme magnitud de la traición familiar. Y miré fijamente hacia el techo agrietado del estacionamiento subterráneo. Durante 64 años, había mantenido una fe inquebrantable en la bondad básica de la gente, sobre todo de mi familia más cercana. En ese momento terrible y definitivo, esa confianza ingenua murió para siempre, sustituida por una firme resolución que no sabía que poseía. Montemos la trampa más perfecta posible, declaró con una frialdad helada que me sorprendió por completo. Quiero que paguen por cada segundo de planificación, por cada mentira que inventaron, por cada abrazo falso que me dieron, mientras conspiraban para matarme. Ismael sacó de inmediato su teléfono profesional y marcó un número que evidentemente tenía guardado para emergencias. Inspector Jiménez, soy Cortés hablando desde el lugar. Tenemos confirmación total y luz verde absoluta para iniciar el operativo parricidio. La conversación fue extremadamente breve, pero muy bien coordinada, llena de códigos y referencias
que demostraban una planificación previa meticulosa. Al terminar la llamada, me explicó rápidamente mientras caminábamos hacia su vehículo oficial. La jefatura de policía de Arganzuela ya tiene un equipo especial completamente listo desde hace 3 días. El inspector Jiménez conoce personalmente y muy bien a Mateo Blanco Silva y David Romero Castillo. Los han estado buscando activamente por otros crímenes graves durante los últimos 8 meses, y esta operación les permitirá capturarlos finalmente en el acto. Me entregué cuidadosamente un aparato tecnológico, muy pequeño, del tamaño de una moneda. Es un micrófono inalámbrico de última generación con localizador GPS integrado. Se pega con imán bajo la solapa interna de su chaqueta y será totalmente invisible. Grabará automáticamente todo lo que suceda durante las próximas horas y nos permitirá seguir su posición exacta en tiempo real desde la central de operaciones. Sus manos expertas trabajaron rápido y con precisión profesional, colocando el dispositivo de forma completamente oculta e imperceptible. También me dio unas instrucciones básicas sobre su uso y duración. ¿Cómo funciona exactamente el plan operativo que han diseñado?, preguntó tratando de mantener la calma mientras mi mundo familiar se venía abajo por completo. Usted volverá al cine inmediatamente y actuará con total normalidad, como si esta conversación jamás hubiera ocurrido. Cuando acabe la película según lo planeado, saldrá normalmente con sus hijos, tal como ellos han organizado inicialmente. Mateo Blanco y David Romero se acercarán inevitablemente en el estacionamiento de afuera, exactamente como su conspiración familiar ha establecido. Usted no debe oponer resistencia física en absoluto. Debe permitir que lo lleven a la bodega de Leganés sin causar problemas. La idea me asustaba muchísimo, pero entendía perfectamente la lógica estratégica del plan. ¿Y la policía? 3 coches patrulla de élite los seguirán manteniendo una distancia segura y profesional para evitar ser detectados. Otros 2 equipos especializados ya están ubicados estratégicamente en los alrededores del local industrial desde esta mañana. Tenemos tiradores experimentados colocados en edificios cercanos y una unidad especial en rescate de secuestros con equipo militar. Instante ideal y más propicio para que la policía actúe de forma contundente. Será justo en el momento en que mis propios vástagos se presenten en persona en la bodega con el propósito de atestiguar de manera directa el chantaje y proporcionar la indicación definitiva para quitarme la vida. Ismael, extendiendo sobre la cubierta del motor de su coche un plano muy minucioso y con todos los detalles de la zona de fábricas de Leganés, el cual tenía señalados con cuidado los puntos clave y las posibles vías para huir. El galpón se encontraba situado en un sector que parecía medio descuidado, rodeado de grandes terrenos, baldíos y caminos menos transitados que harían mucho más fácil el trabajo de la policía sin poner en peligro a personas inocentes que no estuvieran involucradas. Mis vástagos han arrendado este sitio en particular usando papeles que son totalmente falsos. Sin embargo, poseemos comprobantes bancarios con mucha información de todos los movimientos de dinero que los unen de forma clara y que no deja lugar a dudas a este plan perverso. Aparte de eso, hemos conseguido acceder a sus teléfonos celulares legalmente, gracias a un permiso de un juez, desde hace ya 7 días. Me enseñaron copias escritas de mensajes capturados que me causaron un gran malestar en el estómago. Álvaro le mandaba un texto a Mateo el 12 de octubre. Mi padre va a dejar el cine alrededor de las 10:30 de la noche. Recuerden muy bien que no deben usar la fuerza bajo ningún concepto hasta que estemos por completo en la bodega. No podemos correr el riesgo de que nos vea gente en la calle. Nerea, por su parte, mandaba la posición exacta por GPS del aparcamiento del cine y detallaba con precisión cómo era mi físico. Chaqueta de un color azul oscuro, camisa de tono claro, corbata de color ceniza. Anda despacio porque se fatiga sin dificultad. Siempre carga un bastón en su mano izquierda. La total falta de emoción en sus palabras y detalles me produjo náuseas intensas. Me habían clasificado metódicamente como una víctima simple, muy fácil de dañar,
predecible en mis movimientos y totalmente incapaz de defenderme. Existe un dato extra que debes saber antes de seguir adelante, prosiguió Ismael con un semblante muy serio. Hemos captado una llamada de teléfono entre Nerea y David que ocurrió hoy mismo en la mañana. Ella le dijo sin rodeos que si usted ponía mucha resistencia o causaba inconvenientes mientras lo chantajeaban, podía adelantar de forma considerable el momento de su muerte. Entendí a la perfección el oscuro mensaje escondido en sus palabras. Si yo me rehusaba con firmeza a entregarles el efectivo o provocaba cualquier clase de problemas imprevistos, me asesinarían al instante sin esperar ni un segundo más. ¿Qué tanto tiempo más o menos requiere para terminar con éxito toda la misión de su rescate? Una vez que lleguemos a la bodega de la fábrica, calculamos que pasarán entre 30 y 40 minutos antes de que sus hijos se presenten allí en carne y hueso. Ellos quieren ver en persona y con sus propios ojos que usted traspase de verdad todo el dinero solicitado antes de dar la luz verde final para matarlo. Ese es su instante de éxito rotundo, la prueba de su dominio absoluto, y justamente esa excesiva soberbia será lo que los arruine sin remedio. Ismael me entregó además otro aparato más, un botón de emergencia del tamaño de una pequeña moneda. Si usted cree que su vida corre un riesgo directo e inmediato, oprima este aparato con fuerza por 3 segundos. La policía actuará al instante, aunque eso podría afectar un poco las pruebas que tenemos legalmente contra sus hijos. Volvimos caminando de regreso al edificio del cine. Dentro del elevador, revisamos con mucho cuidado los puntos finales más importantes del plan. Tenga muy presente, señor Vidal, usted debe verse auténticamente asombrado cuando se presenten los captores, pero evite que su reacción sea demasiado dramática y exagerada. Álvaro y Nerea lo estarán vigilando de cerca, y con mucha atención cada movimiento que usted haga para estar seguros de que no tiene la menor idea de este complot en su contra. Y si usted por accidente descubre algo en su manera de actuar que demuestre que ellos sabían exactamente lo que iba a suceder, mantenga la tranquilidad total y domine los gestos de su cara. Sus hijos han practicado con detalle este instante por varias semanas, pero usted posee la ventaja mental clave de conocer toda la realidad. Fíjese con cuidado en sus reacciones más pequeñas de la cara. Si llegan a sonreír sin querer o se muestran demasiado relajados durante el supuesto robo violento, eso probará de forma innegable su responsabilidad frente a nuestros equipos de grabación secretos. Justo antes de irnos cada uno por su lado, me dio una última recomendación experta que me impactó en lo más hondo. Sus propios hijos lo han engañado de la peor forma posible y sin ninguna piedad. Pero hoy en la noche, la ley finalmente les llegará a los que lo merecen. Conserve su respeto propio, señor Vidal. En poco tiempo ellos estarán precisamente en el sitio donde deben estar. Regresé otra vez a la sala del cine con el corazón golpeando con fuerza dentro de mi pecho. Álvaro y Nerea me recibieron con caras de inquietud que ahora sabía que eran totalmente falsas y preparadas de antemano. ¿Estás bien, padre?, murmuró Nerea con un cariño que no sentía. Te has demorado mucho. Ya estábamos comenzando a sentir una seria preocupación. Solo inconvenientes habituales de la próstata. Mentí con una calma que me asombró. Sabes cómo es a mi edad, todo completamente dentro de lo normal. Pero en realidad, nada en mi existencia volvería a ser como antes nunca más. Los 40 minutos finales de la cinta se sintieron como un tiempo inacabable y agobiante. Cada estallido de la película retumbaba con dolor en mi pecho oprimido. Cada conversación fuerte se esfumaba por completo entre el ruido ensordecedor de mi sangre, que circulaba velozmente por todo mi cuerpo. Mi mente se partía en dos de manera extrema entre la pantalla inmensa donde ocurría una carrera de autos y la espantosa verdad de estar sentado justo al lado de dos seres que habían tramado con sumo detalle mi propia muerte, Álvaro. Miraba con insistencia su reloj electrónico a cada rato. Sus pupilas relucían con una inquietud que ahora comprendía a la perfección. No se trataba de tensión por la película de balazos, sino de la espera asesina por el delito que estaba a punto de llevarse a cabo.
Sus dedos se agitaban con ritmo sobre el descanso del asiento, marcando un ritmo fúnebre que era idéntico a los rápidos latidos de mi corazón. Nerea agitaba sin parar su pie derecho, con movimientos sin dirección y descontrolados. Una señal que yo identificaba como su forma corporal de mostrar mucha tensión desde que era niña. Sin embargo, esta vez no era el caso de una prueba en la escuela complicada o de un embuste de niños. Era la zozobra de quien va a cometer un crimen, de alguien que está a punto de ver cómo matan a su propio progenitor. Cuando por fin se mostraron los textos finales en la pantalla, Nerea se puso de pie al instante con una fuerza que se notaba falsa y antinatural. «Bien, papá, fue una película de verdad genial y muy impactante. Vámonos ya para la casa». Su expresión sonriente era muy luminosa, muy grande, demasiado exagerada como en una obra de teatro. Los músculos de su rostro se le crispaban sin poderlo evitar, generando gestos pequeños que delataban su montaje y su actuación muy bien pensada. Álvaro se paró con una rapidez que no era nada común en él, ya que por costumbre se quedó observando hasta el último nombre de cualquier cinta. «Wash Simas, apurémonos pronto. Se está regresando muy tarde y tengo encuentros importantes mañana por la mañana». Dijo una mentira clara porque era fin de semana y no tenía tareas de trabajo. Salimos del lugar junto con la mucha gente que dejaba otras funciones al mismo tiempo, uniéndonos a ellos de forma estratégica. En la entrada principal, Álvaro propuso, haciéndose el distraído, usar el elevador para ir al estacionamiento de abajo. «El auto se encuentra en el piso número 2», afirmó con una seguridad que no era real, pese a que yo recordaba muy bien que habíamos dejado el coche justamente en el nivel 1 cuando llegamos. Eran nimiedades del plan que antes yo no habría notado para nada, pero que ahora adquirían un sentido oscuro y que los hacía culpables. Cada mentirilla formaba parte de una escena criminal mayor y mejor organizada. Mientras bajábamos de forma apretada en el elevador de metal, los dos hermanos se quedaron increíblemente callados y sin moverse. Nerea tomaba aire de forma cortada y poco profunda, como si estuviera aguantando sentimientos fuertes que estaban a punto de estallar. Álvaro se tocaba sin parar los bolsillos de su abrigo, comprobando si llevaba algo en particular consigo, seguramente el celular para poder hablar con los criminales que habían sido contratados. Las compuertas del elevador se abrieron con un ruido de metal en el piso inferior número 2. El estacionamiento de abajo estaba extrañamente oscuro, con solo unos cuantos carros separados y distribuidos entre los grandes pilares de concreto. La luz de los tubos fluorescentes titilaba de vez en cuando, formando siluetas movidas que convertían aquel lugar en el sitio ideal para cometer un delito grave. Nuestros pasos hacían eco de forma inquietante contra las paredes de concreto, haciéndose más fuertes por el sonido raro del lugar encerrado. Cada repetición del sonido se escuchaba como el conteo final antes de mi muerte planeada. Por este lado, «Papá», dijo Álvaro con una calma que no era real, llevándome a propósito hacia un sector que estaba muy a oscuros y apartado de los demás en el aparcamiento. Era una falsedad obvia y sin vergüenza. Su carro plateado estaba estacionado en la dirección contraria, justo debajo de una de las pocas lámparas que servían bien. Cuando habíamos avanzado cerca de 50 metros del ascensor, metidos ya en el área más oscura y alejada de cualquier persona que pudiera ver, escuché con claridad pasos rápidos y firmes que venían acercándose por detrás de nosotros. Mi deseo de vivir se encendió al momento, pero recordé las órdenes precisas de Ismael acerca de conservar la tranquilidad total. Me di la vuelta despacio y vi a dos sujetos robustos y con aspecto peligroso, que se acercaban muy rápido con movimientos muy bien planeados y propios de expertos. Uno de ellos traía puesta una prenda con gorro de color oscuro que le tapaba la cara en parte. El otro vestía un abrigo de piel color café y pantalones de mezclilla de tono oscuro. «Deténganse ahí ahora mismo», vociferó con violencia el de la capucha negra. «Esto es un asalto con pistola. No se muevan y guarden silencio». La forma de actuar de mis vástagos era de verdad brillante y parecía totalmente cierta. Álvaro se echó hacia atrás al instante con movimientos que se veían normales,
alzando las manos con temblor y con una cara de pánico que parecía real. Les ruego, señores, que no nos lastimen. Somos una gente pacífica y que se esfuerza. Pueden tomar todo lo que deseen. Nerea empezó a llorar con fuerza de un modo teatral y creíble, abrazando con desesperación a su hermano como si buscara amparo. Sus gotas de llanto se veían enteramente verdaderas, resultado posiblemente de las prácticas mentales que les había dado el experto en conducta criminal. El sujeto del abrigo de piel se dirigió justo hacia mí con pasos firmes y que daban miedo. Tú, el señor mayor, acércate aquí enseguida. Solo te queremos a ti en particular. Era sin duda Mateo Blanco Silva. Reconocí sin problemas su cara con forma de ángulo de las imágenes que me había enseñado Ismael en nuestro encuentro secreto. No, por favor, se lo pedimos de rodillas, gimoteó Nerea con una actuación teatral que merecía un premio. Es nuestro padre, ya de edad. Padece del corazón gravemente. Si algo le sucede, morirá del miedo. Llévenos a nosotros en su lugar, interrumpió Álvaro con una valentía paternal que no sentía. Somos más jóvenes y tenemos más fuerza. Podemos trabajar para pagarles con exactitud lo que piden. David Romero, el sujeto de la capucha oscura, los empujó con brusquedad contra un pilar de concreto. Cierren la boca de inmediato. Solo requerimos al abuelo para un encargo en especial. Ustedes permanecerán justo en este sitio y cuenten despacio hasta 1000 antes de llamar a las autoridades. Si nos persiguen o hacen cualquier tontería, lo vamos a asesinar sin pensarlo 2 veces. Estudié con mucho cuidado las caras de mis hijos mientras eran objeto de esta clara amenaza de morir. Por un instante muy breve y casi invisible, vi algo que me congeló la sangre. Álvaro tuvo que contener a propósito una mueca de alegría y estar contento. Los músculos de su rostro se apretaron mucho mientras hacía un esfuerzo por conservar la apariencia de miedo de un hijo. Nerea, por su lado, parpadeó demasiado por varios momentos, una cosa que siempre hacía desde que era niña cuando decía una mentira o callaba alguna travesura. También me di cuenta de que sus manos no se movían de verdad por el pánico, como debería pasar en una situación de peligro auténtico. Mateo me sujetó del brazo con una gran fuerza que no se necesitaba y que era muy exagerada. Vamos, anciano, coopera con nosotros. Si ayudas con calma y no provocas dificultades, no te haremos ningún daño. Me llevó con paso firme hacia una camioneta blanca que había sido estacionada estratégicamente cerca de la salida mayor del estacionamiento. Mientras me quitaban de su lado sin que pudiera evitarlo, volteé mi cabeza a propósito para ver a mis hijos por un momento final antes de que acabara este drama familiar. Lo que observé probó sin lugar a dudas todas mis más oscuras suposiciones. Álvaro sostenía su celular en su mano derecha, pero era obvio que no estaba llamando al número de auxilio. En vez de eso, estaba tecleando un mensaje de texto, seguramente para informar a los captores que la etapa inicial del complot se había completado con éxito. Nerea ya no derramaba lágrimas de forma desesperada como segundos atrás. Nos miraba fijamente a donde estábamos con una cara sin emoción y que lo pensaba todo, muy diferente al sufrimiento profundo que cualquier hija de verdad debería sentir al presenciar cómo se llevan con violencia a su padre. David abrió con violencia las puertas de atrás de la camioneta blanca, con actos rápidos y propios de un experto. «Roba enseguida, viejo, y no hagas ningún sonido que no sea necesario». El espacio de adentro estaba claro que había sido preparado especialmente para raptos, con sillas sin cinturones, vidrios totalmente oscurecidos que impedían ver hacia afuera e incluso una sábana pesada, doblada que seguramente serviría para taparme, mientras me llevaban y así evitar que recordara el camino. Antes de entrar de forma sumisa, simulé haberme tropezado sin querer y me caí de forma exagerada en el piso del estacionamiento. Desde ese punto estratégico, pude ver con claridad a mis hijos a lo lejos, sin que sospecharan nada. Lo que pude ver probó sin ninguna duda mis más grandes miedos sobre su participación total en el plan delictivo. Álvaro estaba guardando con calma su celular en el bolsillo de dentro de su abrigo, con movimientos muy serenos que eran totalmente opuestos
a la desesperación que debería estar sintiendo a cualquier hijo, cuyo padre acaba de ser secuestrado con violencia. Sus hombros se habían aflojado a la vista, como si él hubiera terminado con éxito un trabajo agotador. Ella se estaba arreglando con disimulo el maquillaje con un pequeño espejo, revisando que su aspecto fuera adecuado para lo que claramente iba a suceder a continuación. Ninguno de los dos dejaba ver la desesperación, el miedo intenso o la locura que cualquier pariente verdadero sentiría en un momento tan fuerte y doloroso. «Párate de una vez», rezongó con tono de amenaza Mateo, jalándome fuerte del brazo hasta lograr que me levantara. No contamos con toda la noche para hacer juegos de niños. Entré sin poner resistencia a la camioneta, consciente de que cada instante de esta farsa delictiva estaba siendo capturado con mucho detalle por el aparato de sonido secreto que llevaba pegado bajo el borde de mi chaqueta. Los captores cerraron las compuertas de metal con un ruido fuerte y el vehículo arrancó al momento. Dejando el estacionamiento de abajo rumbo a las avenidas oscuras de Madrid, el camino en dirección a Leganés tomó solo 29 minutos de acuerdo a mi reloj. David iba al volante respetando totalmente los límites de velocidad para no atraer la mirada de la policía. Mientras tanto, Mateo se quedó sentado con aire de amenaza junto a mí en la zona de atrás, teniendo una pistola automática recostada sin más sobre su pierna derecha, como una forma permanente de recordarme lo indefenso que estaba. A lo largo de los primeros tramos del viaje, trata con el propósito de sacar plástico para conseguir datos extra, que fueron de ayuda para la investigación de la policía después. Les ruego, señores, tengo niños pequeños que me guardan en el hogar. Mentí de forma creíble, actuando a la perfección el rol de persona asustada. Solo deseo volver sin daño y con bien a mi casa junto a mi gente. Mateo dejó escapar una risa fuerte y llena de desprecio que sonó de forma macabra en el interior de metal de la camioneta. Tu familia se encuentra en perfecto estado, viejo que confías en todos. De hecho, están mucho mejor de lo que posiblemente podrías pensar. Sus comentarios probaron sin dudas mis peores miedos, pero yo mantuve con cuidado mi cara de sorpresa y no entender nada. No entiendo con precisión qué quieren decir con eso, contesté, haciendo ver que estaba totalmente confundido. Quiere decir que tus amados hijos nos dieron datos muy precisos y útiles acerca de ti, aclaró David desde su asiento de conductor, sin quitar la vista del camino. Como por ejemplo, que tienes más de 1.200.000 euros repartidos con estrategia en 3 instituciones bancarias distintas, que resides solo en esa casa grandísima de la parte norte y que casi nadie te buscaría si desaparecieras. Por varios días seguidos, la deslealtad era todavía más organizada y grande de lo que yo había llegado a creer al principio. Mis hijos no solo habían dado datos sencillos para que el rapto fuera más fácil, sino que habían hecho un estudio mental, total de mi persona y un análisis minucioso de mis puntos, débiles para aumentar al máximo las oportunidades de que el chantaje saliera bien. Álvaro nos contó de forma particular que tienes las claves para entrar al banco anotadas, a mano en un cuadernito de piel que guardas con mucho cuidado en el cajón del medio de tu mesa de trabajo privada, siguió diciendo Mateo con una clara alegría. Pero como somos personas que piensan en los demás y que hacen bien su trabajo, te vamos a dar la opción de que hagas los traspasos de dinero tú mismo sin intermediarios. Será un proceso más pulcro y rápido para todos los que participamos. Arribamos por fin a un sector industrial totalmente deshabitado, repleto de bodegas sin usar, terrenos sin construir cubiertos de hierba mala y calles secundarias con grietas que no habían sido cuidadas en mucho tiempo. La camioneta dobló por un sendero de tierra con muchos hoyos, hasta pararse frente a un galpón de metal ya corroído de unos 500 metros cuadrados, rodeado de tierra desierta que se extendía hasta donde se podía ver. David apagó el motor y se bajó enseguida para abrir con sus manos una gran puerta deslizable que producía un chillido inquietante sobre sus guías dañadas. El ruido de metal resonó en la noche quieta como el lamento de un animal muy antiguo. El interior del galpón de la fábrica
Era justo como me lo había contado con todos los detalles, Ismael durante nuestro encuentro en secreto, totalmente desocupado, salvo por una mesa de plástico que se doblaba, 2 asientos sencillos de terraza y una computadora portátil ya prendida, cuya luz azul era lo único que alumbraba el lugar enorme y oscuro, una lámpara vieja, sin cubierta. Colgaba del techo curvo formando un círculo de luz amarilla y malvada en el punto justo del centro. «Siéntate a gusto en esa silla», me mandó con secuencia Mateo, apuntando al asiento frente a la computadora. «Vamos a arreglar esto con prisa y sin problemas extra para nadie». David cerró con formalidad la entrada principal de la bodega y puso varios candados de metal desde adentro con acciones rápidas y ensayadas. El ruido de cada seguro al encajar hizo eco de forma inquietante en el sitio vacío, mostrando de manera fuerte que estaba totalmente solo y apartado del mundo de afuera. Después, se acercó como un experto y puso la pantalla de la computadora portátil justo delante de mí, con la exactitud de alguien que había hecho esto muchas veces antes. «Tu hijo que colabora nos ha dado las direcciones de internet precisas de tus 3 bancos principales», explicó con detalle mientras abría varias ventanas del programa de navegación. «BBVA, Santander y CaixaBank, en ese orden. Requerimos que pases justo 100.000 euros de cada una a este número de cuenta». Me enseñó un trozo de papel algo arrugado con cifras escritas a mano en un bolígrafo azul. «No tengo esa cantidad de efectivo disponible ahora mismo», mentí a propósito para conseguir más tiempo. «Casi todo mi dinero está bloqueado en inversiones a largo plazo, con multas, si lo saco antes de tiempo». «No nos veas la cara de tontos, viejo embustero», gruñó con amenaza David, poniendo su cara tan cerca de la mía que pude percibir el olor a cigarro y bebida alcohólica en su boca. «Nerea nos mostró fotos de la pantalla recientes de todas tus cuentas del banco. Conocemos con exactitud la cantidad de dinero que tienes lista en cada una, hasta el más mínimo valor. La prueba de que mis hijos estaban metidos en esto de forma directa se juntaba sin parar con cada cosa que ellos decían. Ellos no solo habían entregado datos de dinero generales, sino información bancaria precisa, al día y extremadamente detallada, que solo pudieron sacar entrando directamente a mis cuentas personales. Empecé a escribir despacio mis claves para entrar al BBVA, aparentando mucho pánico mientras mis manos se movían de forma exagerada sobre el teclado. En verdad, solo estaba retrasando el tiempo de forma inteligente, confiando por completo en que el equipo policial especial se estaba ubicando alrededor de la bodega, tal como se había acordado en el plan de acción. «Apresúrate bastante», me urgió sin paciencia Mateo, poniendo el tubo frío de su arma cerca de mi sien derecha. «Mientras más pronto acabemos con este asunto, más rápido podrás volver en paz con tu querida familia». Entré por fin a mi cuenta principal del BBVA. La pantalla mostró una cantidad de 122.800 euros disponibles con exactitud. David hizo un ruido de admiración al ver el número. El anciano sí que ha juntado mucho dinero de verdad. En ese instante crucial, oímos con claridad el ruido inconfundible de varios motores potentes que venían al mismo tiempo hacia la bodega desde lados diferentes. David se puso rígido de inmediato como un muelle apretado. «¿Qué es ese ruido con exactitud?» «De seguro son Álvaro y Nerea que llegan justo a tiempo, como estaba planeado», contestó Mateo tratando de calmarse. «Ellos dijeron de forma clara que vendrían en persona para confirmar que todo saliera sin fallas». David se movió con cuidado hacia un vidrio sucio y roto, movió un poco una tela improvisada y miró hacia la noche de afuera. «Sí, en efecto, es el Toyota plateado de Álvaro. Vienen con alguien más, tal cual prometieron». Unos segundos después, escuchamos golpes con ritmo en la puerta de metal de afuera, una señal que ya estaba acordada. David abrió con mucho cuidado los muchos seguros y apareció Álvaro en el borde de la entrada, seguido al instante por Nerea. Ambos mostraban caras de inquietud y nerviosismo totalmente exageradas. «¿Cómo se encuentra, padre?», preguntó Nerea con una actuación teatral sorprendentemente real. «Por favor, díganos que no lo han lastimado nada». Sus ojos se llenaron de un llanto que parecía verdadero
mientras venía hacia mí con pasos lentos y llenos de temor. «Se encuentra totalmente bien y está cooperando», respondió Mateo con voz de experto. «Justo estábamos comenzando el proceso de pasar el dinero del banco cuando ustedes llegaron». Álvaro se acercó sin rodeos hacia mí y puso una de sus manos sobre mi hombro en un acto que parecía de apoyo y cariño, de padre a hijo. Ese contacto me dio mucho asco, sabiendo que esas mismas manos habían pagado para contratar a los que me matarían. «Relájate, padre. Guarda la tranquilidad y haz justo lo que te piden estos individuos. Pronto volverás a casa, sin ningún daño». Sus frases sonaban tan fingidas y practicadas que me dieron ganas de vomitar. Cada pedazo de palabra era una falsedad bien pensada. Cada señal de estar preocupado era solo una actuación cuya fin era engañar no solo a los captores, sino quizás también a las futuras revisiones de la policía. Nerea se colocó de forma estratégica detrás de mi asiento, supuestamente para darme ánimo, pero de inmediato me percaté de que estaba revisando ella misma, que yo escribiera bien las claves del banco en la computadora. Sus ojos iban sin parar de la pantalla a mis manos, aprendiendo cada gesto para estar seguro de que no me equivocara a propósito. «Ándale, papá», susurró dulcemente en mi oreja con una voz que sonaba tierna. «Son solo unas cifras en un monitor electrónico. Tu existencia y tu bienestar tienen un valor muchísimo mayor que cualquier suma de efectivo». La terrible burla de sus frases era que justamente mi propia vida valía mucho menos que el dinero tanto para ella como para su hermano. «Esto es una trampa elaborada y muy cruel», gritó Álvaro desesperado mientras los policías le ponían las esposas. «Mi padre nos puso una emboscada con mala intención». «Exactamente», respondió con una calma helada que me sorprendió a mí mismo. «Como ustedes me la prepararon a mí». Los días que siguieron al arresto fueron los peores y más difíciles de mi vida a nivel mental, no por el gran escándalo en los medios que se armó de inmediato, sino por el enorme esfuerzo que supuso en mi cabeza entender de nuevo 64 años de recuerdos que ahora sabía que se habían construido sobre mentiras. Cada recuerdo que parecía tierno se había vuelto una falsedad. Cada abrazo de cumpleaños, cada fiesta de Navidad, cada «te quiero, papá» dicho por años, se demostraba que era manipulación pensada de dos mentes enfermas que me habían estado observando como si fueran animales de presa, estudiando a su víctima. En la comisaría de Arganzuela estuve 3 horas dando mi declaración formal al inspector Jiménez. Cada pequeño detalle que recordaba sobre el comportamiento extraño de mis hijos se convertía en más evidencia en su contra. «Señor Vidal, debe entender lo grave de lo que han hecho», me explicó el inspector mientras revisábamos los papeles de las grabaciones. «No se trata solo de pedir dinero a la fuerza. Sus hijos planearon a propósito su asesinato como parte esencial del delito. Me enseñó las conversaciones secretas captadas entre Álvaro y los secuestradores. En una grabación del 13 de octubre, mi hijo dijo: «Después de tener el dinero, asegúrense de que no pueda reconocernos. Hagan lo que sea necesario». En otra plática, Nerea dio indicaciones muy concretas. «Mi padre recuerda caras fácilmente. No pueden dejar ningún cabo suelto». La conclusión era clara. Mi muerte había sido decidida desde el principio. «¿Desde hace cuánto tiempo los están investigando?». Ja preguntó. «Desde el 28 de septiembre. Su cuñada, Pilar, vino en persona 3 días antes de morir. Estaba muy enferma, pero insistió en avisarnos de que sus sobrinos planeaban algo malo contra usted». Pilar había sido más lista de lo que imaginaba. Incluso en sus últimos momentos había encontrado la fuerza para protegerme de mis propios hijos. «Nos dio grabaciones secretas», siguió el inspector. «Álvaro le había pedido prestaciones 5.000 euros, pero cuando ella se negó, él le dijo: «No importa. Pronto tendremos acceso a todo el dinero de papá de una forma u otra». El inspector me dio una copia del documento legal de Pilar. En una cláusula específica, me dejaba todas sus pruebas contra Álvaro y Nerea, junto con dinero para pagar a investigadores si hacía falta. Esa tarde recibí una llamada de mi abogado Fernando. «Rodrigo, tengo noticias importantes sobre las finanzas de tus hijos».
Álvaro debe 43.000 euros a gente que presta dinero ilegalmente. Ya a Nerea le han embargado 37.000 euros. Esas cifras explicaban por qué estaban tan desesperados, pero no justificaban que planearan matar a su padre. Hay algo más, continuó Fernando. Revisé las cuentas de la empresa. Álvaro ha estado sacando dinero por meses. Las cosas raras suman 25.000 euros adicionales. Cada cosa que me revelaba era como un golpe. Mi hijo no solo había planeado matarme, sino que me había estado robando durante meses, antes de tomar la decisión de eliminarme. Al tercer día, tomé la decisión más dura de mi vida. Llamé a Fernando y le di las órdenes para cambiar mi testamento. Quiero quitarles totalmente la herencia a Álvaro y Nerea, le dije con voz firme. Ni un solo céntimo debe llegar a sus manos, incluso si muero durante el juicio. ¿Estás seguro, Rodrigo? Es una decisión sin vuelta atrás. Nunca he estado más convencido de nada. Preparamos un nuevo testamento, donde mis bienes se repartirían entre grupos de ayuda que asisten a víctimas de violencia familiar. La ironía era intencional. El dinero por el que mis hijos habían querido asesinarme serviría para ayudar a otras familias destruidas por la traición. También tomé medidas para asegurar mi negocio. Álvaro fue retirado de todos sus puestos, mientras contraté a contadores externos para investigar sus robos de dinero. Fernando me informó que ambos habían tratado de comunicarse conmigo desde la cárcel. Han mandado cartas pidiendo perdón y rogando que quites los cargos. No quiero leer ni una sola línea de lo que tengan que decir, respondí tajantemente. También han contactado a parientes buscando apoyo para medir presión. Esa información me dolió. Sabía que algunos familiares podrían creer las versiones falsas de mis hijos, pintándome a mí como un padre que busca venganza. Fernando, quiero que hagas pública una declaración oficial. Que toda la familia sepa exactamente lo que hicieron y por qué no habrá reconciliación. La declaración apareció en el periódico El País el viernes 22 de octubre. Rodrigo Vidal Moreno confirma que sus hijos, Álvaro y Nerea, decidieron con intención planear cómo matarme para quedarse con mis bienes. Las pruebas de la policía son imposibles de negar. No habrá ningún tipo de perdón ni herencia para aquellos que intentaron matar a su padre por el dinero. Al día siguiente, mi teléfono no dejó de sonar. Familiares, amistades, conocidos, todos querían saber los detalles del gran problema que había sacudido a toda nuestra gente. Pero yo había tomado una decisión final. Nunca más iba a permitir que la traición de mi familia marcara mi vida. Era tiempo de empezar una vida totalmente nueva, lejos de aquellos que habían demostrado que el dinero era más importante que mi vida. La justicia seguiría su camino, pero mi recuperación personal ya había comenzado. El juicio legal dio inicio el 14 de marzo de 2025 en la audiencia de la provincia de Madrid. La sala estaba totalmente llena de periodistas, parientes y gente curiosa, atraída por un caso que había impresionado a toda España. Los títulos de los periódicos durante semanas habían sido duros. Los hijos que quisieron matar a su padre por la herencia. Yo me senté en el asiento para declarar como el testigo más importante de la acusación. Delante de mí, con solo 10 metros de separación, estaban Álvaro y Nerea, cada uno con su abogado defensor. Durante los 5 meses que estuvieron en la cárcel esperando el juicio, ambos habían adelgazado mucho y tenían grandes círculos oscuros bajo los ojos. La fiscal Elena Vargas Herrera, una señora de 40 años conocida por ser estricta en casos de violencia dentro de la familia, presentó las pruebas con una precisión total. Las grabaciones donde mis hijos hablaban de matarme se oyeron fuerte por toda la sala, creando un silencio total y sepulcral. ¿Cómo pueden oír con claridad?, explicó la fiscal, poniendo de nuevo la conversación del almacén. Los acusados no solo participaron de forma activa en el secuestro, sino que dieron la orden directa de acabar con la vida de su padre cuando el asunto se puso difícil. El abogado de Álvaro, Roberto Sánchez Tomás, trató de defensor que sus palabras fueron dichas bajo mucho miedo. Mi cliente estaba aterrorizado por los secuestradores y dijo cosas sin sentido para salvar su vida. La fiscal destruyó esa defensa en el momento. Entonces,
¿Cómo explica que su cliente conoció de antemano a los secuestradores? ¿Cómo explica los pagos probados de 10.000 euros para contratarlos? ¿Cómo explica que diera información bancaria detallada de su padre? Durante mi declaración, que duró 3 horas, conté en orden cronológico todos los hechos, desde la invitación para ir al cine hasta la detención. Mantuve la voz firme, evitando mirar directamente a mis hijos. ¿Cómo se sintió al darse cuenta de que sus hijos habían planeado su muerte?, me preguntó la fiscal. Como si hubiera vivido 64 años con 2 extraños, respondió. Las personas que creían conocer en realidad nunca existieron. Cuando terminó de hablar, Álvaro se levantó de golpe gritando: «Papá, por favor, éramos una familia. No puedes echar a perder todo por un error». El juez mandó que los guardias lo sujetaron, pero su arrebato había quedado registrado ante todo el tribunal. El momento más fuerte llegó cuando la fiscal presentó las plásticas entre Nerea y su madre biológica en Valencia. En una llamada del 8 de octubre, Nerea había dicho: «Mamá, pronto no tendrás que preocuparte por el dinero. Papá va a tener un accidente y Álvaro y yo nos quedaremos con todo». Su madre había respondido: «Nerea, no digas esas barbaridades ni de broma». «No es broma, mamá. Ya está todo listo». Esa conversación demostró que el plan se había compartido con gente de fuera de la familia, eliminando cualquier argumento de que se hubieran arrepentido o accionado por impulso. Los testimonios de Mateo Blanco y David Romero fueron demoledores. Ambos habían llegado a acuerdos con la fiscalía para reducir sus años de cárcel a cambio de ayudar. Mateo declaró: «Álvaro Vidal nos contactó el 29 de septiembre. Nos ofreció 10.000 euros por secuestrar a su padre y sacar 300.000 de sus cuentas. Cuando preguntamos qué hacer con el señor después, él contestó que ese era nuestro problema, pero que no podía quedar nadie que pudiera hablar». David confirmó: «Nerea nos dio dibujos de la casa de su padre, sus horarios, sus hábitos, incluso fotos recientes. Nos explicó que vivía solo y que nadie preguntaría por él si desaparecía por varios días». La defensa trató de restablecer la autoridad a los secuestradores diciendo que eran delincuentes comunes. Pero la fiscal tenía pruebas físicas que confirmaban todo lo que decían: movimientos bancarios, mensajes de texto, fotos, grabaciones. El juicio duró 6 días. Durante las últimas palabras, la fiscal pidió 15 años para Álvaro y 13 para Nerea, pensando que ella era más joven y pudo haber sido influenciada por su hermano. Los abogados defensores pidieron que fueran indulgentes, calculando que no se había cometido el asesinato, pero el juez rechazó esa idea. La clara intención de cometer parricidio está probada sin duda. El 21 de marzo, el tribunal entregó su fallo. Álvaro Vidal Ruiz fue condenado a 14 años de prisión por confabular para secuestrar, pedir dinero con amenazas y tratar de matar en primer grado. Nerea Vidal Ruiz recibió 12 años por los mismos delitos con circunstancias que redujeron la pena. Mateo y David fueron condenados a 16 años cada uno como los que ejecutaron el crimen. Cuando se leyó la condena, yo me mantuve serio e inmóvil. No sentí alegría ni alivio, solo un enorme hueco donde antes había estado el amor de padre. Mis hijos lloraron sin consuelo mientras los llevaban de vuelta a la cárcel. Salí del tribunal sabiendo que se había hecho justicia, pero también que mi familia había muerto para siempre. 3 semanas después de la sentencia, tomé las decisiones más extremas de mi vida. Madrid se había vuelto una ciudad de sombras y recuerdos dolorosos. Cada llamada me recordaba a los momentos que pasé con Álvaro y Nerea, que ahora sabía que habían sido puras actuaciones. Mi negocio de telas Vidal Hermanos S.L., que había construido a lo largo de 30 años, fue vendido por 1.300.000 euros a una empresa de Cataluña. De forma irónica, el nombre Hermanos en el nombre de la compañía se había convertido en un chiste cruel del destino. La casa de la familia en la calle Salamanca, donde mis hijos habían crecido y donde celebramos cumpleaños, navidades y graduaciones, también se puso a la venta. Un matrimonio joven con 2 niños pequeños, la comprada por 850.000 euros. Me dio gusto saber que volvería a ser un hogar lleno de amor verdadero.
Liquidé todos mis bienes en la ciudad, 2 apartamentos que tenía alquilados y un local en Malasaña. En total junté más de 2,5 millones de euros, una gran fortuna que mis hijos habían deseado tanto que estuvieron dispuestos a matarme por ella. Durante esas semanas de vender mis cosas, recibí muchísimas cartas desde la cárcel de Alcalá Meco. Tanto Álvaro como Nerea me escribían todos los días suplicando perdón, dando explicaciones sobre su mala situación económica, prometiendo devolverme hasta el último céntimo si los ayudaba a reducir sus años de cárcel. Quemé todas las cartas sin leerlas por completo. Sus palabras ya no me afectaban. El 15 de abril de 2025, conduje por última vez hacia el sur, directo a Cuenca, la provincia donde nací y donde mi abuela, Esperanza Moreno, me crió durante mis primeros 8 años. La abuela Esperanza había muerto cuando yo tenía 23 años, pero sus lecciones sobre la honestidad, el trabajo duro y lo importante que es la tierra seguían grabadas en mi mente. Rodrigo, me decía mientras cuidábamos sus gallinas, la tierra nunca te falla. Le das esfuerzo y cariño, y ella te da comida y paz. Recordé claramente aquellos veranos de mi niñez en su rancho, despertando con el canto de los gallos, ayudándola a recoger huevos, aprendiendo a distinguir las plantas curativas que crecían en el campo. Esos habían sido los momentos más puros de mi vida. Encontré la propiedad perfecta en un pueblo llamado Arcas, a 40 kilómetros de la capital de Cuenca. Un terreno de 150 hectáreas con una casa rural renovada, corrales para el ganado, un olivar de cientos de años y grandes pastos rodeados de árboles. El dueño anterior, un ganadero retirado llamado Sebastián Torres, me mostró cada rincón del lugar en persona. Esta tierra ha alimentado a 5 generaciones de mi familia, me explicó con orgullo. Pero mis hijos viven en Barcelona y no quieren saber nada del campo. Pagué 400.000 euros en efectivo sin necesidad de pedir un préstamo. El trato se firmó el 28 de abril y de forma oficial me convertí en el dueño de mi refugio definitivo. La casa principal tenía 3 cuartos, una cocina grande con chimenea de leña, una biblioteca con estantes de madera maciza y un balcón que daba al olivar. Era exactamente el tipo de hogar que había soñado tener cuando me jubilara, antes de que mis hijos destrozaran esos planos con su traición. Sebastián me enseñó los secretos de la crianza de animales y la agricultura. Las cabras son animales nobles, me explicó mientras dábamos de comer al grupo de 30 que venían con el terreno. Te dan leche, queso y si las tratas bien, te acompañan por años. También me enseñó a cuidar el olivar. Estos árboles tienen más de 100 años. Han resistido sequías, heladas, enfermedades y guerras. Son símbolos de aguante y calma. Durante el mes de mayo, contraté a 3 personas de la zona para que me ayuden mientras aprendía. Julián Castillo se ocupaba de los animales, Mercedes Ruiz cuidaba el huerto de verduras y Antonio Morales mantenía en buen estado la maquinaria de agricultura. Los 3 se volvieron algo más que mis empleados. Eran vecinos que se preocupaban de verdad por mi bienestar. Cuando les conté de forma vaga que había tenido problemas familiares en Madrid, nunca hicieron preguntas indiscretas. Aquí todos venimos huyendo de algo, me dijo Mercedes mientras plantábamos tomates. El campo cura las heridas que la ciudad solo empeora. Empecé a tener rutinas sencillas, pero que me daban satisfacción. Me levantaba a las 6 para dar de comer a las cabras. Desayunaba en el balcón leyendo periódicos locales que no traían noticias sobre crímenes en la ciudad ni traiciones familiares. Dedicaba las mañanas al olivar, las tardes al huerto y las noches a leer junto al fuego. Por primera vez en décadas, dormía profundamente sin pesadillas ni preocupaciones por el dinero o los negocios. La gran transformación había comenzado. Había encontrado un lugar donde volver a construir mi vida, lejos de aquellos que habían demostrado que mi muerte valía menos que 300.000 euros. Han pasado ya 3 años, desde aquella noche terrible en el almacén de Leganés. Hoy es 15 de octubre de 2028, justo el 3er aniversario del día en que descubre cómo eran mis hijos en realidad. Pero ya no es una fecha que me causa dolor. Simplemente marca el momento en que comenzó mi vida verdadera. Escribo estas líneas desde mi balcón, viendo el atardecer dorado que cubre mis olivares.
Las cabras vienen pasto tranquilamente a lo lejos y puedo escuchar el sonido suave del arroyo que cruza mi propiedad. Esta paz tan profunda habría sido imposible de imaginar durante mis años llenos de problemas en Madrid. Mi vida diaria se ha convertido en una especie de meditación constante. Cada mañana me levanto antes de que salga el sol para recoger huevos frescos de mis gallinas. Desayuno pan hecho en casa que horneo yo mismo, con leche tibia de cabra y mermelada de higos que prepara cada otoño. Estos sabores de verdad han reemplazado las cenas elegantes, pero sin significado de mis comidas familiares del pasado. El olivar ha dado 3 cosechas increíbles bajo mi cuidado. El aceite que sacamos tiene un sabor fuerte y puro que varios restaurantes de Cuenca piden con gusto. Julián me dice que tengo manos benditas para la agricultura, pero yo sé que simplemente encontré mi verdadero objetivo en la vida. Mercedes me ha enseñado un cultivar verduras que nunca había probado: acelgas moradas, calabazas bonitas, hierbas que dan olor a toda la cocina. Su conocimiento del campo me ha conectado con saberes muy antiguos que mis años como empresario habían enterrado. Antonio y yo hemos arreglado por completa la maquinaria agrícola vieja. Trabajar con las manos, sentir el peso de las herramientas, solucionar problemas mecánicos sencillos, estas actividades me dan una satisfacción que ningún contrato de millones me había dado. Los vecinos del pueblo me han aceptado como uno más. Participa en las fiestas principales. Ayudo a la iglesia local cuidando el cementerio y he donado dinero para reparar la escuela rural. Nadie me conoce como el empresario traicionado de Madrid. Soy simplemente Rodrigo, el ganadero, al que se respeta por su trabajo honesto. Durante estos 3 años, recibió alguna vez noticias de Álvaro y Nerea a través de mi abogado Fernando. Ambos han intentado apelar sus sentencias sin suerte. Han perdido todos sus bienes para pagar daños y los gastos de los abogados. Sus antiguos amigos los han dejado totalmente solos. Fernando me contó que Álvaro tuvo problemas mentales serios en la cárcel y fue llevado a un centro psiquiátrico de la prisión. Nerea trabaja en la lavandería de la cárcel, ganando 2 euros al día. La burla del destino es perfecta. El dinero que tanto quisieron ahora les es imposible de alcanzar. He donado más de 1 millón de euros a organizaciones que ayudan a las víctimas de la violencia familiar. Mi fortuna ha disminuido a propósito, pero mi riqueza interior ha aumentado muchísimo. La Fundación Esperanza Moreno, que creé en honor a mi abuela, da ayuda legal y psicológica gratis a padres engañados por sus hijos. Cada mes recibo cartas de agradecimiento de personas que han encontrado esperanza después de traiciones parecidas. Algunas tardes, cuando miro mis campos bajo el cielo inmenso de Castilla, pienso en las lecciones que aprendí. Ser de la misma sangre no asegura la lealtad, el dinero daña hasta los lazos más sagrados, pero la traición, aunque duele, puede liberarnos de relaciones dañinas que no nos dejen avanzar. Ya no siento rabia hacia Álvaro y Nerea. Tampoco siento amor. Simplemente no siento nada. Ellos eligieron el dinero sobre la familia. Yo elegí la paz sobre el rencor. Ambos vivimos con lo que sugerimos. Mi testamento actual entrega toda mi propiedad rural al pueblo de Arcas para que se conserve como un área natural protegida. Mis ahorros que quedarán pagarán becas para jóvenes campesinos que quieran estudiar cómo cultivar de forma sostenible. Cuando llegue mi momento final, no habrá herencias que generen avaricia ni peleas que destrocen familias. Solo quedará el ejemplo de un hombre que entendió que la verdadera riqueza no se mide en euros, sino en atardeceres vistos sin miedo, en noches dormidas sin pesadillas y en la seguridad de que nadie puede fallarte cuando ya no depende de nadie. La abuela Esperanza tenía razón. La tierra nunca te traiciona. Y en esta tierra encontró por fin la familia que siempre merecí tener. Una familia hecha de olivos centenarios, cabras fieles y vecinos honestos que valoran el esfuerzo por encima de la herencia. Esta es mi perfecta venganza, aprendiendo a ver a ser totalmente feliz sin ellos. Si esta historia te ha gustado, por favor, dale me gusta al video, suscríbete al canal y deja tus comentarios sobre lo que te pareció. Para escuchar la siguiente historia, aprieta en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.